A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles, ya cerrando la semana productiva. Y bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas a usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Tenemos que hablar de esta reforma polémica que quieren hacer los diputados para poner hasta 15 años de cárcel a aquellos que en la calle los increpen, pero que pasen de un reclamo, como puede ser común y corriente, a un insulto. ¿De dónde nace esto? De un señor que llegó a una especie de manifestación en la Asamblea Legislativa y se encontró con el diputado del FMLN, Chafik Handal. Se insultaron. Evidentemente también el ciudadano fue el primero en que empezó a insultar y hay una reacción del diputado. No se puede justificar una cosa y la otra. Lo que tenemos que analizar es si en realidad ese es el país que queremos. Ese es el camino para poder solventar los problemas del país. No estamos diciendo que los ciudadanos no puedan reclamar y exigir a los políticos, porque los políticos son empleados de los ciudadanos. Los políticos deben de responder a lo que exige la ciudadanía, el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos son los que le dan los votos en las urnas para que puedan llegar a esos cargos de elección popular. Entonces vamos a analizar, porque también creo que los diputados... algunas reacciones han sido en que se están exagerando demasiado, no sabemos, en realidad, y esto se suma a lo que viene desde el pasado 9 de febrero de este mismo año, ¿verdad? Cuando ustedes saben la intervención del presidente de la República con las Fuerzas Armadas en la Asamblea Legislativa. De ahí tenemos que hablar de la agenda prioritaria versus la agenda de los diputados. Una agenda prioritaria para el pueblo salvadoreño versus la agenda que están impulsando los diputados en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con ley de pensiones, ley de agua, tiene que ver con el mismo plan control territorial, tiene que ver con otro tipo de medidas que está esperando la ciudadanía resuelvan los diputados en la Asamblea Legislativa. Bueno, la mesa está servida, solo falta, por supuesto, que le demos luz verde. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son en nuestro bien esperado, ponderado, reclamado debate femenino. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, aquí estamos en el día viernes 6 de marzo del año 2020. Qué bendición que esté con nosotros y por supuesto siempre dándole las diferentes alternativas como programa para que pueda interactuar con nosotros, ¿verdad? Ya sabe, el segmento de opinión ciudadana es infaltable, 2263-2608. Y ya estamos en la transmisión en Facebook Live, en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña. Las cuentas de Twitter del programa, la televisora, @Noticieros TVM y el programa @Foro TVM. ¿Verdad? Siga y por supuesto también comente por estas vías y más adelante, por supuesto, vamos a hacerlo bien temprano para darle mayor posibilidad a ustedes que opine al 2263-2608. Bueno, quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro panel.
de cada 15 días, debate femenino, y aquí está con nosotros. Ustedes que dijeron que ya no iba a venir, ¿cómo no? Aquí está. Y nos da mucho gusto recibirla porque ella es parte de Foro Femenino, el original, ¿verdad? Como me decían acá, ese es el original. Es que les decía yo, la licenciada se toma muchas vacaciones. Les no. Bueno, algo. Aquí está, licenciada Julia Belén Martínez, para aquellos que estaban diciéndome, llévela, para Natán. aquellos que pidieron, que la sí, pidieron. para el club de fans de la licenciada. No, yo siempre creo que es bueno un descanso, siempre, y además ya el cuerpo lo pide, y la paciencia también de la audiencia también. Así que, no, muchas gracias. Para mí es un honor, como siempre, estar aquí en este foro de TVM y, por supuesto, compartir con este debate femenino. Gracias, días, Julia, gracias por estar con nosotros, de verdad, y dar tus aportes para las temáticas que tenemos. También, por supuesto, y me da muchísimo gusto recibir a quien es parte también ya, digamos, de este foro, Mélida Villatoro, bienvenida. Sí, muchísimas gracias y es un gran gusto. Ay, felicidades, sí, amigas, en el Día Internacional y Nacional de la Mujer y a todas las mujeres del Salvador y del mundo, especialmente a las luchadoras, ¿verdad? Sí. A esas mujeres guerreras. Que son la mayoría de mujeres. Que somos la mayoría. Como Bessie Ríos, ¿verdad? Como Bessie Ríos. Todas queremos ser como ella cuando seamos grandes. Sí, como Bessie Ríos. Todas así queremos ser como ella. Que no le tiene miedo a nada. A nada, ni a nadie. Sí. No, aquí estamos, para mí un placer siempre estar aquí en el debate femenino con el panel de mujeres, Mélida, Julia Evelyn, un placer estar aquí, bueno, y estaneando a Saraí, buen viaje, éxitos en todo lo que andas haciendo, mujer. Sí, muchacha. Sí, hay que decir que Saraí Molina está en funciones indelegables de su trabajo sindical y gremial, entonces la vamos a tener de regreso hasta dentro de un mes. Más o menos. O sea que el próximo programa es probable tampoco esté, pero en el subsiguiente sí va a estar con nosotros, ¿verdad? Y eso pues es necesario porque ella iba fuera del país. Trabajando. Y bueno, eso creo que... Es mujer luchadora también. Trabajando. Otra mujer coraje. Otra mujer coraje, así es, y siempre dando sus aportes en lo que se necesita. Bueno, miren, antes de empezar quería nada más yo hacer como una especie de reflexión alrededor de lo que está ocurriendo a nivel mundial con el coronavirus, ¿verdad? Y tal vez yo no soy experto, infectólogo, tampoco soy médico, ¿verdad? No, pero creo que es bueno y prudente a partir de estos programas de televisión orientar a la ciudadanía en esto que por supuesto ha sido ya considerado como una epidemia mundial. Y a Dios gracias, El Salvador todavía, por supuesto, está libre de esta situación. No quiere decir que no se puedan presentar, aunque tengo mucho optimismo revisando ayer algunas páginas de la OMS o OPS que la enfermedad habría alcanzado ya el cenit y los casos han comenzado a disminuir. Y ayer también se daba en China una noticia de una señora de 80 años que había sido puesta en cuarentena, tenía la enfermedad, recibió el tratamiento y le dieron de alta, es decir, que el grado de posibilidades de sobrevivir es grandísimo. Inclusive más agresiva otras cepas de influenza, porque en resumidas cuentas es lo que es el coronavirus, como se acuerdan ustedes el SARS, el MERS, todas esas fueron más agresivas. El Zika. Y el coronavirus tiene un nivel de mortalidad mucho menor. Por allá andan ya diciendo que ya ni siquiera puede saludar a la gente de beso. Mire, tampoco, o sea, es una exageración. Usted tampoco puede andar por la calle con mascarillas. Sí, claro, tiene un proceso gripal, use la mascarilla porque... O una depresión inmunológica también. Exacto. Digamos, si es paciente de cáncer que está recibiendo quimioterapia también trasplante de renales, sí, todo eso, sí, porque usted está deprimido inmunológicamente, entonces lo que tiene que hacer es ponerse la mascarilla porque es entendible y lo sabemos. Para que lo contagiemos de una gripe, exacto, no para nosotros no afectarlo, sí, para no afectarlo, sí. Pero en el caso del coronavirus no.
los protocolos internacionales no establecen eso. Ahora, quiero decirle, si usted le comienza una calentura, un proceso gripal, no vaya a salir corriendo para el hospital porque supuestamente tiene coronavirus. No tiene coronavirus, tiene una gripe común y corriente y va a llegar allá y lo van a regresar a su casa y es lógico, porque esa cama puede ser utilizada por un enfermo que lo necesite más que usted. Bueno, pero ¿qué es lo que a la conclusión a la que quiero llegar? Es que bastan con simples medidas higiénicas para que usted evite el contagio de cualquier enfermedad. Ahí está, mire, coronavirus en la pantalla, mire, ¿verdad? Que son las medidas de prevención que por supuesto se deben poner en evitar el contacto cercano con personas con gripe, ¿verdad? Cúbrete la boca con el antebrazo al toser, que son medidas, claro, normales. Quédate en casa si presentas síntomas. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y no utiliza alcohol gel. Y limpia y desinfecta objetos, superficies que se utilizan, ¿verdad? Si presenta síntomas gripales, llamar al 132. Pero la verdad es que no es necesario. Yo lo que les digo es lo siguiente. Ustedes deben de entender que para poder contagiarse debe haber un contacto con la mucosa, es decir, su saliva, los ojos, en este caso, ¿verdad? Las secreciones también en los ojos, y también por medio, por supuesto, de la saliva, todo eso tipo, debemos entender que hay un contagio, ¿verdad? Puede haber un contagio. Pero si está por allá una persona y como a 5 metros y está tosiendo, no le va a pasar a usted la enfermedad, pues, o sea, tampoco seamos tan exagerados, ¿verdad? Entonces tomemos en cuenta. Es como en las películas. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar medidas higiénicas, ¿verdad, Julia? Sí, no, mire, yo creo que son buenas noticias lo que usted nos acaba de plantear, de que parece que este virus ya llegó al cenit y ahora de lo que viene simplemente se estabiliza y luego empieza a disminuir, sobre todo en términos de mortalidad. Sin embargo, yo sí quisiera, yo no tampoco sé de medicina y de infecciones, pero sí sé un poquito de economía. Y lo que sí es que ya el coronavirus ya generó un impacto económico a nivel global y a nivel nacional, que ese difícilmente se va a poder compensar o recuperar en el transcurso de los próximos meses. Ya sabíamos desde el año pasado, bueno, ya desde varios meses atrás, que 2020 se acercaba una recesión económica mundial, pero se esperaba a finales del 2020, pero ahora con el coronavirus y con todo el impacto que ha tenido sobre la producción, sobre el comercio, sobre el turismo, sobre las transacciones financieras, etcétera, el gasto sanitario no previsto en muchas economías, en Europa, etcétera, esto ya ha provocado que la recesión económica sí ya se haya instalado en varios países. Solamente quería compartir un dato que me parece importante, no solo para quienes nos ven, nos escuchan, sino que también yo creo que para los funcionarios de gobierno, los asesores del ministro, de la ministra de Economía en el área económica, es que Naciones Unidas, a través de la UNCTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, el día de ayer ya hizo una primera estimación del impacto económico, financiero, no en vida, sino que financiero del coronavirus, y ya nos dice que la economía mundial ha perdido 50,000 millones de dólares como resultado del efecto de esta epidemia sobre las economías. Yo sé que es más importante el impacto que tiene sobre las personas, eso es lo que nos importa, pero también no hay que olvidar la economía, y entonces hay que también tomar las provisiones necesarias, las proyecciones, y ver cómo esto le va a afectar o ya está afectando a la economía salvadoreña, para, en lugar de perder el tiempo en nimiedades, en pleitos, ¿verdad? De que si este te dijo, el otro te dijo, y en tonterías, ya sea el tiempo de retomar realmente la agenda de desarrollo del país, que incluye los temas estratégicos, como por ejemplo cómo hacer frente a este impacto económico global. China está volviendo a su normalidad, volvieron los empleados a trabajar, volvió a funcionar los trenes rápidos que interconectan las ciudades, y eso también es buena noticia. Pero el impacto, como dice Julia, es innegable. Lo cierto es que sí se deben de tomar medidas como país, debemos de tomar medidas, porque ya sabemos que
cuando estornudan allá en Estados Unidos, aquí nos da neumonía, ¿verdad? Sí. Entonces debemos de tomar esas medidas. Sí. Lamentablemente sigue muriendo gente por el coronavirus. En España se reporta en España. Yo eso le iba a contar, que en la mañana vi yo esa noticia. En España hay una nueva muerte por Italia también están. Y en Italia están también luchando para poder contener la enfermedad. Inclusive muchos de nuestros compatriotas, Mélida, están siendo víctimas en el sentido de que deben de mantenerse en cuarentena porque son sospechosos de estar contagiados de coronavirus. El problema ha sido bien grave, tanto que ya algunos estudiosos dicen que es una pandemia, ¿verdad? Entonces sí es peligroso, y El Salvador, como cualquier otro país del mundo, va a llegar, puede llegar, pero no sabemos cuándo. Entonces a mí me parece que si no sabemos cuándo, pero que estamos expuestos por el viento, por los viajeros, por los aviones, en fin, de tomar las medidas exactamente las que usted dice, Josué, de higiene. Sí, eso es lo único que nos puede evitar, en ¿verdad? Ahora a la gente le da gripe por chuca, la gente, y porque es que no se lavan las manos. El virus allá anda y nos contagia. Además, a mí mis nietos me han enseñado que cuando uno estornuda no debe ponerse la mano, sino el brazo. Exacto. Así. Porque la mano, ¿verdad?, acostumbra uno a darle a la persona. Ajá, se pasa fácilmente. Entonces el brazo aquí se organiza mejor. Yo no he visto en las escuelas ni en los colegios ninguna preparación a las niñas y a los niños. Entonces a mí me parece que las medidas de prevención debe ser en los colegios, en las iglesias, ¿verdad? Y en todos lados donde haya concentración. Para mí prevenir es lo más importante, Josué, y no estar asustados ni con bayuncadas, ¿verdad? Que mira uno a la gente con mascarilla, más se anda asfixiando y tragándose el polvo ajeno, ¿verdad? Sí. Entonces, no, yo pienso que debemos tener calma. Un día de estos llegó a mi casa una viejita que vende quesadillas, muriendo, ya viene el coronavirus, ahí está en Chiapas, ya en Guatemala. Es como que nos quieren meter un pánico para enfermarnos psicológicamente y tenernos en suspensión. Bessie. Mira, yo el tema de este tipo de ¿qué te ha parecido cómo lo he enfrentado o las medidas que se han adoptado? Lo que en buena, las medidas han sido buenas. En primer lugar, no se puede negar que es una pandemia mundial. Sí. Que si uno no se cuida se puede morir, es una realidad, hay cientos de muertos, que debemos tener las medidas higiénicas, porque eso sí es una realidad. Dentro de las medidas que te piden es no escupir en el piso, no estornudar sin cubrirse, lavarse las manos, y quien a diario transita en el transporte público sabe que esas faltas, no solo de higiene, sino malcriadezas, son comunes en esta sociedad. Mi temor es que por ese tipo de conductas es que esto se vaya a expandir y la gente empieza con curas caseras y de verdad que hay que hacer lo que te indican los médicos, hay que pasar la consulta de vida, hay que mantenerse en casa si es que se presentan los síntomas, y las medidas higiénicas son las que en primer lugar debemos de tener, porque nosotros tenemos, por ejemplo, estas crisis de dengue, zika, chic, porque la gente no hace limpieza en el patio, porque tiene cuchumbos con agua. Sí. Esas son realidades. Porque tenemos problemas de enfermedades estomacales, porque la gente no se lava las manos, y esas son realidades que debemos de aceptar. Que a veces no tienen agua para lavarse las manos. No, a veces la gente no tiene agua en las comunidades, dejémonos. Sí, no estuvieran tantas comunidades en las calles pidiendo agua, que no tienes. Pues es que mire. Pero son malas costumbres. Podemos tener, incluso podemos sin tener agua se puede lavar las manos con gel. ¿Verdad? Sí, pero tampoco. Pero la verdad ¿cómo hace la gente si no hay agua? No, perdón, discúlpenme que saca mi... Pero es que mire... Yo sé que te cae mal, Frederick. No, es eso. No, es que yo no quiero desenfocarme. Yo lo que quiero decir
es que no podemos culpabilizar a la población. Hay conductas antihigiénicas en esta cultura. Hay conductas de algunos sectores. Aquí es difícil pero por también ejemplo, un hay hombre que no orine entender en la calle, un hombre que no escupe en la calle y un hombre pero, que no estornude. pero también hay condiciones materiales y en las comunidades. Y no por eso estamos hablando de la ley del agua y de la necesidad de resolver la crisis hídrica en El Salvador. Pero ahorita la pobreza de orientar. No es justificación para tener limpia tu casa. Sí, eso no es cierto. Pero yo no creo, yo con todo respeto creo solo te pregunto algo. Por favor, trata de Sí. respondernos lo más objetivamente Sí, posible. no salirnos del tema. Es que yo no me estoy saliendo del tema. ¿Crees que la pobreza es sinónimo de ser uno antihigiénico? No creo que sea sinónimo, pero las condiciones de empobrecimiento de las comunidades, de empobrecimiento de la falta de agua potable, y la falta de servicios públicos, es decir, eso genera condiciones, la falta de saneamiento ambiental, la contaminación de las fuentes de agua, los ríos, todo eso, porque es el cambio, el mismo cambio climático genera condiciones que son materiales que hacen que a las personas, aun cuando tengan o buenas intenciones o buenos hábitos de salubridad, están más expuestos a contraer ese tipo de enfermedades. Es más difícil, tenés razón, Julia, es más difícil, pero no creo que sea justificación. Sí, pero tampoco me parece que sea justificación echarle la culpa a la gente. Yo creo que hay que tener una visión como más humana sobre esto. Es como cuando dicen, por ejemplo, mira, solo eso termino con eso. Es como cuando dicen los profesores y en las escuelas, no, es que la gente, los padres de familia, dice la familia, son irresponsables porque mandan a los niños a la escuela cuando están enfermos. Entonces, ay no, qué mujeres, qué madres tan irresponsables, pero no se dan cuenta que si un niño o una niña tiene algunos síntomas de gripe y va a la escuela o no va a la escuela, se tiene que quedar en la casa, y ahí la pregunta, ¿y quién lo va a cuidar? ¿Y quién lo va a cuidar? La mamá. Es un punto, tiene la razón, mamá, no, es que pero ahorita como el enfoque de género en el análisis de las epidemias. Pero eso nada tiene que ver con que escupas en la calle. No, pues eso tampoco lo estoy, yo no estoy justificando eso, pero no es suficiente explicación. Yo creo que debemos de ser, porque la gente mira el programa para aprender. Y yo creo que es importante decirle, no escupen en la calle. No lo hagan. No estornude en frente de todo el mundo. No orine en la calle. Usted que acostumbra a orinar en la calle. No escupa en la calle. Las medidas de higiene necesarias. No lo hagan. Porque las epidemias y este tipo de pandemias pasan por la falta de medidas higiénicas. Y eso no tiene nada que ver con los gobiernos ni nada. Cada quien decide cómo va a mantener la higiene de su hogar. Y de eso se trata el programa, ¿verdad? De tratar de ayudar, porque en las comunidades hay preocupación, hay aflicción, hay angustia, y el terror que tienen a la muerte, ¿verdad? Pero no están preparados. Yo lo que siento que cada quien, en la medida de sus posibilidades, evidentemente sabemos que es difícil, un poco más para aquellas personas que no reciben los servicios básicos de manera correcta porque, o continua, siempre interrumpidamente, o tienen que hacer esfuerzos económicos para comprar ellos, entonces sí es más difícil, pero no es justificación. La gente debe de saber, y lo vamos a decir, por favor, aunque usted de verdad, aunque sea pobre, aunque no tenga los recursos, trate de adoptar medidas higiénicas para poder enfrentar esto. Si no, evidentemente, inclusive para otras enfermedades, se puede evitar usted ir al hospital de emergencia porque se contagió por falta de medidas higiénicas. Este tipo de enfermedades se transmite mayormente por falta de medidas higiénicas. Y también tenga precaución de no andar en donde existan demasiadas aglomeraciones de personas. A mí me preocupa que viene Semana Santa y la gente le gusta las procesiones. Dejar las procesiones, ese montón de gente en las playas. No, pero también las procesiones. Mire, fíjese que, por ejemplo, ya en la Iglesia Católica están dando hasta algunas medidas profilácticas, llamo yo, de que ahora la hostia ya no se les da en la boca, sino que ahora la recibe.
se les va a dar en la mano. Eso ya días está. Ah, ¿de veras? Ya, sí. Ah, bueno, pero yo soy católica. Pero el punto sabe que la paz ya no se da abrazándose ni dando la mano, sino que solo haciéndole así. Si querés que el cura te la ponga en la boca o la requieres recibir en la mano. Algunas personas le hacen así y le pone aquí para que el cura no se la dé en la boca. Es más higiénico, sí. Pero la verdad es que pero yo lo que quisiera decir es que por favor el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que todos los días tienen en sus unidades de salud, en sus clínicas, gente que nos reduquen a todos, pues, porque aquí tenemos esa urgencia. En el Seguro Social, si tú llegas con síntomas de gripe, te apartan y te tienen aparte y ahí te llega el médico a evaluarte y ahí te llevan la medicina y te sacan rápido. Porque como ahí están las concentraciones de población, ¿verdad? Lo están haciendo, ¿ves? Sí, lo están haciendo. Yo acabo de llevar a uno de mis hijos perfecto. con gripe. Sí. Y en el caso del MinSalud, sí, no sé, el Ministerio de Salud, porque no he ido a unidad de salud. Pero hay que ir a supervisar eso. En el caso de la Seguridad Social, sí. Qué bueno. Los tienen aparte, como parte del protocolo. Bueno, lo último que quiero informar para irme a la pausa, el coronavirus ya está golpeando el turismo local. ¿Verdad? Sí, claro. Es imposible que esto no ocurriera. Claro. También las exportaciones, porque las empresas de maquila no están recibiendo abastecimiento de insumos, materias primas de China, que es el principal origen de los insumos, y por tanto no están pudiendo cumplir con los contratos que tienen ya establecidos con las marcas de los Estados Unidos. Trae otras consecuencias. Sí, es que esto es una realidad. Pero creo que es parte de las barreras que se están adoptando para evitar el contagio. Porque puede salir, como digo, no sé, más cara la medicina que la enfermedad. De hecho, insumos de la República Popular de China están ya escaseando. Por eso, pero es que ha salido esa teoría de la conspiración, ¿verdad? Que alguien les ha puesto a los chinos eso para bajarles la potencia que llevaban. Yo que lo que quisiera es que aquí creo que es un tema que hay que verlo primero objetivamente. Claro. Y no por ser condescendiente con la gente o por dar la esperanza, uno vaya a mentir a la población. Esa es una cuestión, es una enfermedad grave. Pandemia. Es grave. Es grave, la gente se muere de eso. Dos, eso va a tener, sobre todo, eso va a tener un gran impacto sobre países que tienen sistemas de salud débiles, sistemas de salud desabastecidos y que no cuentan con suficientes insumos y personal. Por ejemplo, y disculpen que solo 8 médicos han designado aquí. Sí, es que no quiero que ustedes lo vean, que como ya está contra el gobierno. Que es una cuestión objetiva. Pero mi hija, ya sabes que mi hija es médica. Ajá. Y ella me ha contado de que cuando alguien llega con una enfermedad respiratoria y tiene problemas así para respirar, no hay respiradores mecánicos, sino que son los estudiantes de medicina quienes que usan una cosa que se llama ambus. Y ahí entonces empiezan a manipular. Entonces ustedes solo imagínense con los malos hábitos de salud, como ustedes dicen, ¿verdad? Yo digo, más la pobreza, agréguenle, ¿verdad? Más un sistema de salud debilitado, desabastecido, sin suficiente personal médico. Llegan estas personas, creen que van a haber suficientes estudiantes de medicina para estar ambuceando, cuando aquí lo que es urgente es la compra inmediata de respiradores mecánicos. ¿Sabes qué, Julia? Hace exactamente 10 años hice yo un reportaje especial para una televisora para la que trabajé local sobre el tema de estudiantes, inclusive aquellos del sistema público. ¿Sí? Están así. Yo hice ese reportaje. Si no, a mi hija le tocó eso para aquellos pacientes que necesitan el respirador artificial, pero no lo tienen, y que tienen alguna enfermedad terminal o alguna cosa. Entonces eso es entonces ahora esto es urgente. Esto es importante porque aquí está la vida de las personas comprometidas. Entonces, mire, no quiero hablar del préstamo de seguridad porque esa es otra cosa, pero no te preocupes, vamos a hablar. Pero ¿qué tal si el buque... Arena se dio ya en su pero ¿qué tal si los 13 millones que cuesta el buque, ese que no tiene capacidad de retener a las lanchas de narcotraficantes en el mar porque no tiene esa velocidad, si esos 13 millones en lugar de comprar ese buque,
¿por qué no se utilizan siempre con préstamos? ¿Por qué no se utilizan para comprar respiradores mecánicos? Aquí es una cuestión de prioridades en este momento. Y perdonen, pero no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con partidos, no tiene que ver con simpatías electorales. Eso tiene que ver con la vida de la gente. Otra cosa. Puede ser parte de las negociaciones pero lo que pasa es que el Banco Centroamericano de Integración Económica ya les dijo que no se puede reprogramar. Entonces, ¿qué es lo más sensato que se podría hacer? Que el ministro de Hacienda, que va a llegar el lunes a la Asamblea Legislativa, les diga, miren señores, hagamos una cosa, vamos a retirar esta solicitud de préstamo y vamos a presentarles otra solicitud que esté más ajustada a la realidad. Y al mismo tiempo le solicitamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, por ejemplo, son 109 millones. Entonces, 50 millones para el plan de control territorial y los 59 millones restantes van a ir para el equipamiento, no medicamentos, porque eso ni siquiera se sabe qué medicina es, no, para el equipamiento y contratación de personal de salud para atender la emergencia esta. Y eso es sensato, y yo creo que si eso lo saben los partidos políticos y las gremiales empresariales y las ONGs y todo, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Vamos a ir a la pausa, regresamos a hablar de lo que yo he denominado como la agenda del pueblo salvadoreño versus la agenda que están impulsando los partidos políticos en la Asamblea Legislativa y el gobierno. Arena, en ese mismo contexto, cedió ante el crédito de 109 millones, pero se frustró la aprobación. Entonces, la negociación, porque lo que se va a aprobar es nada más que el gobierno entre en la negociación. Por eso es que como no hay nada todavía lo puede reformular, retirar, reformular y volver aquí para que lo negocie. Yo creería que vale la pena hacer el tema del equipamiento. En 10 años el FMLN nunca lo hizo, en 20 años Arena nunca lo hizo. Creo que vale la pena retomarlo. Ya lo decía vos, hace 10 años hiciste un reportaje donde no habían los respiradores. 10 años después no están los respiradores. Siguen sin tener una realidad en abandono total, el sistema de salud, el sistema educativo, y eso es lo que nos tiene en estas condiciones. Claro. Yo por eso siempre digo que, por ejemplo, acciones como las del día de ayer, tenemos que agradecérselas a Arena y al FMLN, porque ese joven de 30 años se educó en el sistema educativo de Arena y en el sistema educativo del FMLN. Ese tipo de generaciones son las que nos dejaron y no se hacen cargo. Muy bien. Miren, para poner nada más en contexto, ya vamos a ir a la pausa y regresamos a ver, necesito una opinión de ustedes sobre el video del abuso del policía a ese niño discapacitado. Es un joven de 30 años discapacitado. Ya tiene 30 años el niño. Tiene 27 ahorita. Tenía 17. No, tiene 29. Fue en 2017. Tenía 27. Pero es un joven. Sí, pero no importa si es niño o eso es. Es que se pensó en un momento que era un niño. Pero es porque tiene problemas de crecimiento. Pero es un joven, pero de todas maneras discapacitado y recibe es tan vulnerable como la niñez. De eso vamos a hablar primero y después vamos a hablar de la agenda. El video de Chafik también. El video de Chafik, eso me refería yo. Ahora que... El video de Chafik me lo dejan nada más para el tercer y bloque más central. La insultada que se dieron en la calle un diputado como ciudadano. A mí creo yo sí que no me di cuenta. A mí me pero aquí ya te vamos a poner el video, pero aquí lo vamos a poner con ¡pip! Que es importante ver si podemos, porque ahí había todo, sacaron la caja ilustre los dos. Yo creo que es importante que nuestros partidos asuman su responsabilidad en cuanto a cómo se han educado las nuevas generaciones. Porque estamos como Pero ese joven dicen que fue miembro del FMLN también. No importa, pero ¿dónde se educó? O sea, ¿qué sistema? Pero es la herencia lo que pero mira, pero también principios básicos de respeto, principios básicos de valores, principios básicos de educación, no te los enseñan en la escuela. Yo te voy a decir una cosa. Eso lo tenés que tener tú. Te lo enseña la familia, es parte de tu cordón umbilical. Hay algo que yo no le admito a nadie en redes, que te diga, es que esta generación, es que estos ignorantes. Yo al menos mis estudiantes de la UCA no son así. Tenemos bastante de qué hablar. Nos vamos a la pausa, no avanzamos. Vamos a hablar de educación realmente.